Buenas compañeros y docente. En el día de hoy la estudiante Kenia Mora y mi persona Valeria Vidal del grado 10A estaremos hablando acerca de la generación del 27. Pero antes de hablar de esta, tengamos presente que la generación del 27 se nutre de las vanguardias. Ahora, ¿qué fue la generación del 27? Este es el nombre que recibe un grupo de poetas españoles que representaron a los más grandes, a los más notables de la literatura del siglo XX y 27, ya que se dio alrededor del año 1927. Voy a abarcar cómo surge la generación del 27. Esta nace tras una serie de cambios sociales y políticos, el cual produjo que fueran apareciendo algunos jóvenes escritores que no concordaron con las corrientes y movimientos literarios existentes para ese entonces. Así que decidieron reunirse en puntos estratégicos para desarrollar sus ideas. Este movimiento tuvo sus primeros contactos en las distintas sedes académicas de la época, y el grupo coincidió con el homenaje al escritor español Luis de Góngora con motivo de los 300 años de su muerte. Para la generación del 27, algunos sucesos como las secuelas de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española fueron determinantes para dejar de hacer una literatura sentimentalista. Esta serie de eventos propiciaron la firmeza de los escritores para poder exponer con precisión. Y la formación que compartieron les permitió coincidir en ideas, proyectos y pensamientos. Ahora veamos los autores que hacen parte de la generación del 27. Aclaro, todos son importantes, pero me centraré en algunos. Hablemos un poco de ellos. Empecemos con Federico García Lorca. Él fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española. Se puede decir que fue lo mejor del 27 o de la generación del 27, no solo por sus obras en prosa, sino por todo lo que representan sus escritos, sobre todo en el teatro. También fue dramaturgo, y hoy en día sus obras de teatro siguen siendo muy apreciadas porque se caracterizan de una manera muy notable, primero por su sencillez formal, su lenguaje lírico y el uso de vocabulario del mundo rural. Él usa metáforas y símbolos para reflejar de forma poética los conflictos humanos. La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la generación del 27 y de toda la literatura española. Recordemos que la poesía lorquiana es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida y está vinculada a distintos autores, tradiciones y corrientes literarias. Por eso, una de sus obras más famosas es Bodas de Sangre. Finalmente, él fue fusilado por intereses políticos. De hecho, él se catalogaba comunista anarquista justo cuando comienza la Guerra Civil Española. Y muchos otros poetas tuvieron que salir huyendo. Bueno, ahora sigamos con Pedro Salinas. Él es muy reconocido por sus ensayos y se considera uno de los mayores exponentes de la generación del 27. A él se le agradece el dar a conocer el novelista francés Proust al mundo hispanohablante, ya que al él hablar francés pudo traducir sus obras. Como el tema principal de sus obras era el amor, y una de las obras más reconocidas fue La voz a ti de vida. Se le conoce el poeta del amor del 27 y es uno de los autores más famosos de poesía amorosa en el castellano. Incluso un dato muy curioso es que hasta su yerno llegó a decir que muchos jóvenes se beneficiaron de sus maravillosas poesías para conquistar. Increíble, ¿cierto? Bueno, también podemos distinguir tres etapas en su producción. La primera, esta abarca hasta 1932, con una poesía pura bajo el fluido de Juan Ramón Jiménez. Una segunda etapa que va desde el año 33 de este siglo, o sea, 1933, hasta 1939. El amor supone un enriquecimiento de la vida y la persona, confiere sentido al mundo. Y por último, la tercera etapa,
Bueno, esta se da tras la Guerra Civil. Libros de poemas en los que se observaban una lucha entre su fe en la vida y los signos angustiosos que ve a su alrededor. O sea, él se basó o se enriqueció en la Guerra Civil para escribir estos poemas. Por último, tenemos a Jorge Guillén. Este fue uno de los más grandes poetas europeos del siglo XX, miembro de la generación del 27, también de la Academia Estadounidense de las Artes y la Ciencia. Empezó a publicar sus poemas en las revistas como La Pluma y en la Revista de Occidente. Ustedes dirán, ¿pero por qué fue uno de los más grandes poetas europeos del siglo XX? Bueno, nada más y nada menos, él fue galardonado con el Premio Cervantes en el año 1976. Y este premio Cervantes no se le da a cualquier persona, es un premio que se le otorga a los mejores escritores de lengua hispana. En 1978 fue elegido académico de honor de la Real Academia Española. Al margen, fue una de sus obras más representativas. Ahora mencionaré a otros representantes de la generación del 27, Rafael Alberti, Manuel Alto Aguirre, Luis Cernuda, Gerardo Diego, Miguel Hernández, Emilio Prados, Vicente Alexandre y Dámaso Alonso. Ahora hablaremos de una de las obras más representativas dentro de toda la generación del 27, y es precisamente de Lorca, y es Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es una tragedia en verso y en prosa. Fue escrita para los años 30, durante una etapa en la cual quiso alejarse de la poesía para acercarse a la realidad. De esta forma podía reflejar el tedio y restricción de la vida en los pueblos del sur de España. Bodas de Sangre cuenta la historia de un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer, y las consecuencias de la decisión de abandonar a su novio luego de la boda para escapar con otro. Por otro lado, la generación del 27 pasó por 3 etapas fundamentales, las cuales comprendieron diferentes escenarios históricos que influyeron en las ideas de los escritores. La primera etapa coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial y culmina con el inicio de la Guerra Civil Española. Se caracteriza por el predominio de la poesía pura, es decir, aquella sin adornos, carente de sentimentalismo y con escasez retórica. Asimismo, se intenta recuperar los modelos de la poesía clásica, con el punto de partida del autor Luis de Góngora. La segunda etapa va desde 1927 hasta 1936. Hubo intentos de humanizar. Gracias a la madurez de los autores, permitió que buscaran su propia identidad y poner de manifiesto sus rasgos de personalidad, para conseguir una poesía impura, inspirados por Pablo Neruda. Además, se desarrolló el movimiento artístico denominado surrealismo, para reflejar los problemas del ser humano. Y por último, la tercera etapa, después de la Guerra Civil, ocurre la disgregación de este grupo de escritores. Al verse obligados a marcharse, cada uno de ellos comenzó una evolución poética diferente al resto, generando que sus escritos fueran de dolor, soledad y patria perdida. Para finalizar, esta generación tuvo ciertas características y elementos que se pueden destacar, tales como que poseen una misma línea de pensamiento, ya que crecieron en un contexto similar y formaron parte de una institución cultural que generó que compartieran ideas. También tenían un compromiso político y social. Por ello no escribían solamente por el placer artístico, sino que a través de sus obras expresaban una protesta social como una forma para conseguir una mejor sociedad. En cuanto a la métrica, utilizan estrofas clásicas como el soneto y el romance, pero también innovaron con la utilización de versos libres y versículos. Y por último, tuvieron la particularidad de escribir con libertad, tanto en el estilo como en la métrica, cultivando un estilo pulcro del lenguaje, y la metáfora resultó de uso frecuente
para darle toques surrealistas a los textos. Bueno, ahora continuaré con 4 características más. Como primero, tenemos que desarrollan una poesía humanizada, más preocupada por el dolor, la alegría o los recuerdos. Prevalece una mezcla entre la tradición y la modernidad. Es por eso que en los textos se encuentran con léxicos y formas propias de la poesía clásica, pero también con elementos renovadores y únicos propios de los movimientos vanguardistas literarios. Tercero, los autores de dicha generación buscaban un equilibrio entre las emociones y la intelectualidad para crear textos cargados de humanidad, belleza, pero también con un fuerte contenido y mensaje. Como cuarto y último, intentan encontrar la belleza a través de la imagen, pretenden eliminar del poema lo que no es belleza y así alcanzar la poesía pura. Quieren representar la realidad sin describirla, eliminando todo aquello que no es poesía.